Shalom, Masejet Shabbat, la página Ain Het Amud Aleph. Estamos en la séptima línea donde están los dos puntos. Vimos en la Mishnah Ma'im que de la Shuf Ba'en etakilor, la cantidad de agua que si la persona sacó tiene que tener Korban, es aquel que se necesita para preparar con ella y con el kilor el remedio que se pone sobre el ojo. Pregunta la Gemara, Magabayei, Michdei kol milta de shchicha velo shchicha azul rabonon batar de shchicha lekula. Shchicha ve shchicha azul rabonon batar de shchicha lechumra. Dice Abai, sabemos que cuando hay dos medidas para una cosa, que decir, una cosa es usada para dos usos diferentes, si uno de ellos es casual, es común, shchicha, y el otro no es común, entonces la medida que si la persona saca tiene que ser Korban es la medida del uso que es común y no del uso que no es común, aun si es lekula. Aún si eso quiere decir que la medida va a ser más grande, entonces si él sacó la medida más pequeña no tiene que traer Korban. De todos modos, la medida es según la cosa común. Si las dos cosas son comunes, shchicha ve shchicha, las dos son comunes, en ese caso, azul rabonon batar de shchicha lechumra. En ese caso, la medida que por la cual la persona tiene que traer Korban es según la que es más estricta, que es la que es más pequeña, que ya por ella hay que traer Korban. Ahora no tienen que ser comunes de la misma forma, sino si son comunes dos, se va según la medida más pequeña, el lechumra, porque también en esa medida tiene importancia. Y Abai trae ejemplos. Yain, shtiato, shchicha, el vino se toma frecuentemente, es común que se tome, y refuato, lo shchicha, pero usarlo, el vino mismo para remedio, por ejemplo, para revolverlo en vez del agua con el kilor y preparar el remedio para el ojo, no es tan común. Prefiere la gente usar agua o leche, otras cosas que vimos que se puede usar para el kilor, y no usar el vino que es más caro. Entonces, con respecto a medicina es menos común, por lo tanto, la medida del vino, azul rabonon batar shtiato de shchicha lekula. Entonces, la medida es la cantidad del vino que se necesita, como vimos, para agregarle agua y entonces formar un vaso que se toma, que es una medida más grande que la medida que es necesitada para preparar el kilor. Por lo tanto, ¿por qué? Porque se va según el común. Halav, la leche, agilato shchicha, refuato lo shchicha. También la leche es común que se come, se toma, pero usarlo como remedio para el kilor, vemos hay otras cosas. Hay también el vino, hay también el agua, hay también el loben beitzá, que no se usa tanto para remedio. Azul rabonon batar agilato lekula. Entonces, la medida que le dieron Rabanán es según lo que se come, que aunque es una medida más grande de lo necesitado para hacer el kilor. Dvash, la miel, agilato shchicha, también se come frecuentemente, es común que se coma. Refuato shchicha, también usarlo como medicina, como eso, la miel es lo único que se puede usar para el katit, la herida. Por lo tanto, también con respecto a el uso de como remedio, también es común, también es llamado shchiach. Por lo tanto, azul rabonon batar refuato lechumra. En este caso, la medida de él es según los dos, que es el que es más estricto, más jamur entre los dos, quiere decir no según la medida que se come, que entonces sería revit, sino la medida que se usa como remedio, que es más pequeña. Entonces vemos que si de los dos son comunes, se va según el más jamur. Ahora volvemos al agua. El amaim, el agua de nosotros, mich de ishtiato shchicha, refuato lo shchicha, maitaim azul rabon betar refuato lechumra. Entonces el agua, lo común del agua es que se toma el agua. Que se use para el kilor, para el remedio, es menos frecuente porque hay otras cosas que se puede usar también para remedio. Vimos leche, también el vino, loben beitzá. Por lo tanto, como hay otras cosas, no es considerado shachiach, solamente para tomar. Entonces, ¿por qué aquí la medida del agua? Dice la Mishnah que es según el remedio, si es algo no común, comparado a que se toma el agua. Dice la Gemara, Magabayei begalila shanu. Dice, vaya, están hablando en Galila. La Mishnah habla dafka en el Galil, donde eran muy pobres y usaban para el kilor solamente agua, no querían usar vino, y etcétera, y tampoco leche. Por lo tanto, siempre usaban el agua. Entonces se vuelve en el Galil
el uso de remedio también se vuelve shahiach, por lo tanto, se va según él lejumbra. Eso es Abaye. Y Rove Amar afilu teima beshar mekomot que de Shmuel. Dice Rove también, si estamos hablando en otros lugares, la Mishnah habló no solamente en el Galil, que de Shmuel, como lo que dijo Shmuel, de Amar Shmuel, kol shakianei masu umetalale. Y todos los líquidos que se les agrega al quilor para prepararlo, curan masu umetalale, pero también le hacen sombra, quiere decir, se encogen sobre el ojo y entonces se cuajan sobre el ojo y entonces la persona no ve bien. Entonces, aunque lo curan, hace que vea mal. Mientras le barmi maya de masu velometalale, y con excepción del agua, el agua también ayuda para que se cure el ojo y tampoco hace esa oscuridad. Entonces, quiere decir que en todo lugar prefieren usar el agua para el quilor, por lo tanto es considerado shchiach también el uso como remedio, y como es considerado shchiach, se va según esa medida le jumbra. Vimos en la Mishnah, Veshar kol amashkin berevit, el resto de todos los líquidos es la medida que el que lo saca tiene que ser korban, es revi'it. Trae la Gemara una braita, tanu rabanan, dam, la sangre, vechol minei mashkin berevi'it, como dijimos en la Mishnah. Otra opinión, Rabbi Shimon ben Elazar omer, dam kedei likhol be'ain achat, sheken kochlin le barkit. Dice Rabbi Shimon ben Elazar, la sangre no es revi'it, sino es la medida que es necesitada para likhol ain achat, para pintar un ojo. Quiere decir, también se ponía una sangre para curar el ojo del barkit. El barkit es como algo blanco que se forma sobre el ojo y también causa que la persona no pueda ver bien, y le ponían esta sangre. Ahora vamos a ver qué sangre está hablando. Les dice, esta sangre no es revit, sino es una medida diferente. Umayninu, ¿cuál es esa sangre que está hablando? Dice la Gemara, dama de tarnegolet baga. La sangre de la gallina vara, de afuera. Eso se refiere al dujifat, el pájaro, el animal mencionado en la Torah como dujifat. Esa sangre de él se usaba para lo que dijimos, para el barquit, es llamado en la Gemara tarnegolet baga, de afuera. Entonces, esa es la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. Sigue la Gemara, Rabbi Shimon Gamliel omer, dam kedei likhol bo ain achat, sheken kochlin le ya'arod. Rabbi Shimon Gamliel también dice, no, hay una sangre que no es también revi'it, que también es usado para un remedio a ya'arod. Ya'arod, dice Rashi, es algo que el mismo ojo se le forman puntos blancos y se cura con sangre. Pregunta alguna, Mai Niu, ¿cuál sangre? Dama de krushtina. Dice la Gemara, esa es la sangre de la krushtina del topo. Eso sirve para esa enfermedad llamada Ya'arod. Y dice la Gemara, Vesimanech, para que te recuerdes cuál sangre sirve para cuál enfermedad. Gava le gava, el animal que está adentro, que decir, está común con la gente, que es el topo. La sangre él sirve para legava, para la enfermedad Ya'arod, que es en el ojo mismo, que es más adentro. Baga le baga, el que es afuera, el dujifat. La sangre él sirve para lo que vimos antes, barkit, que es algo que está encima, o sea, es fuera del ojo, quiere decir sobre el ojo y no en el ojo mismo. Está afuera, entonces te recuerdas que el dujifat es para esa enfermedad. Ahora sigue la braita, bema dvarim amurim bemotzi. Todas las medidas que dijimos es en el que saca algo, muy simple lo sacó. Aval bematznia, pero el que cuida algo, kol sheu hayav, no tiene medidas. Si él lo cuidó especialmente, entonces en cualquier medida tiene que tener korban. Ahora la Gemara va a preguntar, ¿cómo así que lo cuidó? Quiere decir, cuidó y lo sacó. Entonces la Gemara va a decir, Rabbi Shimon omer, bema dvarim amurim bematznia. Aval bemotzi eino hayav ela berevi'it. Rabbi Shimon dice, no, al revés. Las medidas que fueron dichas solamente para aquel persona que él cuidó esa cosa en especial. Pero si él no cuidó esa cosa en especial, la medida siempre es revi'it. Tanakama dice, esas medidas son lo común y el que cuida la medida cambia y puede ser cualquier medida. Rabbi Shimon opina, no, también el que cuidó algo en especial, esa fue la medida, pero el que saca sin cuidarlo en especial, siempre es revi'it.
Y dice, sigue la braita, umodim chachamim le Rabbi Shimon bemotzi shofchin le reshut harabim sheshiuran berevi'it. Dice la Gemara que chachamim admiten a Rabbi Shimon, que decir, opinan también como Rabbi Shimon con respecto a shofchin, que decir, agua que está ya sucia, que la medida que si la persona la sacó y tiene que traer korban es revi'it. Después la Gemara decir que es para qué se usa ese agua. Ahora, vuelve la Gemara para entender la misma braita. Dice, Amar Mar, bema dvarim amurim bemotzi, aval bematzni, al que mismo cuida algo, kolshu, en cual no hay medida, sino lo que él cuidó, por eso tiene que traer korban. Atu matzni alav motzi, o acaso el que cuida, no estamos hablando de que él lo sacó, si él no lo sacó, ¿cómo así que tiene que traer korban? Entonces, ¿por qué la braita dijo, pero el que cuida, no dijo que el que cuidó algo y lo sacó? ¿Qué quiso decir la braita? Amar Abaye, aja במאי עסקינן, בתלמיד שאמר לו רבו, לך ופנה לי המקום לסעודה, הלך ופינה לו. Dice Abai, la braita está hablando en un caso de una persona, de un Rav, que si un Rav quiere decir también no tiene que ser Rav de Torah, sino si hay por ejemplo un carpintero y tiene una shulia, alguien que aprende de él, también es llamado Rav y Talmid. Entonces él dijo, un Rav que le dijo a su alumno, le dijo, ve y quita todas las cosas de un lugar determinado, y él fue y sacó todas las cosas de ahí. Entonces, dice Abai, davar chashuv lakol chayav ilavei. Si lo que él sacó es algo que es importante para todo el mundo, entonces hizo la labor prohibida. Davar sheino chashuv lakol, pero cosas que no todo el mundo las cuida, no son importantes para todo el mundo. Y atznei rabei, si el Rab de él lo cuidó, michayev ilavei, entonces tiene que traer korban. Veilo lo michayev, si el Rab de él no lo cuidó, entonces, y él sacó algo que no para todo el mundo es importante, entonces no tiene que traer korban. Y eso se refirió, la verdad que dijo, pero el que cuida algo tiene que traer korban. Quiere decir, el que cuida algo para el que lo sacó le dio importancia, aunque no fue él el que lo cuidó, sino otra persona, el Rab de lo cuidó. Como el Rav de le dio importancia, si él lo saca, tiene que traer korban. Dice Rashi, obviamente, también si la misma persona que lo cuidó lo sacó, tiene que traer korban. Pero aún si no fue él mismo, sino otra persona, también tiene que traer korban. Ahora Rashi dice que esto es según la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar en la Mishnah, que dijo que una persona que cuidó algo, también otra persona que lo sacó, tiene que traer korban, y no como Jajamim en la Mishnah, que dijeron que solo el que lo cuidó, si él lo sacó, tiene que traer korban, y no otra persona por el pensamiento de él. Así explica Rashi. Tosfot dicen que en general hay machloket entre Jajamim y Rabbi Shimon ben Elazar, pero en este caso, como estamos a propósito, dice nosotros, de la Gemara habló de un Rav y Talmid, el Rav que le enseña al alumno. El alumno no solamente fue y sacó algo que otra persona le dio importancia, sino sacó algo que su Rav le dio importancia y lo hizo para el Rav. El Rav mismo le dijo sacarlo. En ese caso, él saca algo con el pensamiento, con la machshavá, con la importancia que le dio el otro. En ese caso, aún según Jajamim, el alumno que saca algo para el Rav de él, que es algo que el Rav de él cuidó, también Jajamim piensan que el Talmid va a tener que traer korban. Machloket Rashi Tosfot. Sigue la Gemara, Amar modim Chachamim le Rabbi Shimon vemotzi shofchin le reshut harabim sheshiuran berevi'it. Lo que vimos en la Braita. Pregunta la Gemara, shofchin le mai chazu, agua que está sucia y que se bota, ¿para qué sirve? Porque el que la saca aún en revi tiene que traer korban. Amar Rabbi Irmia legabel baen etatit. Ese agua de todos modos se usaba para mezclarlo con el barro y hacer instrumentos de eso o usos diferentes. Por lo tanto, también tenía un uso ese agua, y si saca revi'it, sí tiene importancia y tiene que traer korban. Pregunta de todos modos la Gemara, ve'atanya, está escrito en la Braita, tit kedei la'asot baen pikur. Dice, pregunta la Gemara, que la medida del tit está escrito en la Braita que es diferente, no hay necesidad de una revi'it. La medida del tit mismo, que la persona sacó y tiene que traer korban, es pikur. Kur es lugar donde, por ejemplo, los plateros calentaban la plata, y entonces, entonces metían ahí un mapuaj, hacían un hueco y metían un mapuaj, el instrumento que con él se infla lo que está dentro del kur.
Y para que ese mafuaj esté pegado al kur, se usaba barro alrededor de él. El tamaño que se necesita para pegar el mafuaj al kur es el tamaño, es la medida del tit que hay que traer corbán por ella, y es mucho menos que revi'it. Entonces vemos que la medida del tit es menos de revi'it. Entonces, ¿por qué el agua sacado para usar con el tit, para formar el tit, es revi'it? Dice la Gemara, lo kashya. Ha de migabel a de lo migabel, lefi she'en adam toreach legabel tit, lasot pikur. Dice la Gemara, hay diferencia. Si ya está hecho el tit, ya lo revolvieron el barro con el agua y ya se formó el tit que se usa, en ese caso, ya una medida pequeña que es suficiente para el pikur ya tiene importancia, y si la persona la saca tiene que tener corbán. Pero el agua para formar el tit, que tiene importancia, es solamente revit, porque menos de eso la gente no se preocupa de preparar, no se va a esforzar para preparar una medida pequeña de tit. Solamente cuando ya prepara, pero una medida grande. Entonces, pero menos que eso no prepara. Entonces, si ya está preparado, la medida es pequeña. Pero el agua para preparar es una medida más grande, porque en menos de eso no se usa. No se acostumbra a preparar, entonces no le da importancia en una medida menos de revi'it. Y pasamos a la Mishnah próxima. Dice la Mishnah, otras medidas de cosas diferentes que le dan importancia a esa medida y entonces tiene que traer corbán. Dice la Mishnah, amotzi hever, una cuerda, que deila azot ozen la kupa, para hacerle a una canasta una manilla de esa cuerda. Esa es la medida que le da importancia a la cuerda. Gemi es el tallo de una planta elástica, que se usaba como un palo diferente que es elástico. Kedei la azot tlai lenapa ulekvara, la medida que es suficiente para hacer un gancho pequeño para colgar la napa y la kvara, especies de cribas. Si se sacó el gemi en esa medida, tiene que traer corbán. Rabbi Yehuda omer kedei litol meno midat minal lekatan. Dice Rabbi Yehuda, no. El gemi que hay que traer corbán por él es aquel gemi que se usa como una medida para medir el tamaño del pie de un niño pequeño. Que es decir, se medía con el gemi el tamaño del pie y se le traía al zapatero y se dice, mira, esta es la medida del zapato que hay que hacer. Entonces dice, esa es la medida que tiene importancia. Niar, el papel hecho de hierbas, que dei lichtov alav kesher mochsin, el tamaño que se necesita para escribir sobre él un kesher mochsin. Kesher mochsin es del mejes, del tax que hay que pagar, que una persona que pasaba, digamos, en el puente, un puente largo, entonces había gente que cobraba tax de un lado y del otro lado. Entonces, cuando él pasaba en un lado, y si él ya pagó, entonces el taxero, el que le cobra el tax, le da un papel que muestra que él ya pagó el tax, y entonces del otro lado no le van a volver a cobrar. También en los ríos también era así. Entonces eso es kesher mochsin. Ahora, entonces el papel que es suficiente para escribir sobre el kesher mochsin, esa es la medida que le da importancia. Otra cosa dice la Mishnah, ve'amotzi kesher mochsin hayav. También el que saca un kesher mochsin mismo tiene que traer corbán, que sí tiene importancia. Ahora, si dijimos que el papel sin escribir sobre él el kesher mochsin, solo porque se puede escribir sobre el kesher mochsin, tiene que traer corbán. Obviamente, si es el mismo kesher mochsin que tiene que traer corbán. Dice entonces, la parte que dice ve'amotzi kesher mochsin está hablando cuando fue escrito sobre un klaf hecho de cuero. Por lo común, vamos a ver ahora en la Mishnah, el klaf que tiene importancia es aquel klaf que se puede escribir una parashá de los tefilín, la más pequeña de ellas. Ese es el tamaño, es un tamaño más grande que el kesher mochsin, porque por lo común no se usa el klaf para escribir un kesher mochsin. Lo que se usa para escribir un kesher mochsin es un papel. Pero, dice Tosfot, eso quiso decir la Mishnah, si por alguna razón escribieron un kesher mochsin sobre el klaf, entonces ya escrito sobre el klaf le da importancia, y el que sacó un klaf que está escrito sobre un kesher mochsin,
sí tiene que traer corbán, pero el klaf mismo, si no está escrito sobre él el Kesher Mochsin, el tamaño, la medida es la medida que es necesitada para escribir sobre él una parashá pequeña de los tefilín. Entonces seguimos en la Mishnah. Niar mahuk, si el papel ya fue escrito sobre él algo y se borró y entonces ya no se puede usar para volver a escribir sobre él. Entonces dice la Gemara, la Mishnah, kedei lichroch al tzluchit ktana shel plaiton. La medida que la importancia es aquel medida que se usa ese papel para cubrir con él, para ponerlo sobre un tzluchit, que es un instrumento pequeño, una botella pequeña de plaitón, que adentro hay perfume y se cubría con esos papeles. Entonces esa medida que es suficiente para cubrir el instrumento le da importancia. Y o kedei la asot kamia, el cuero, que la medida mínima que tiene importancia es para hacer de él un amuleto. Klaf, el que mencionamos antes, que cuando ya se hizo del cuero un klaf para escribir sobre él, kedei lichtov alav parasha ktana she batfilin shei shma Israel. La medida que es necesitada para escribir la parasha de Shema Israel, esa es la medida que le da importancia. Dio la tinta kedei lichtov shtei otiot, para escribir 2 letras. Cajol, lo que se usaba para las mujeres para pintar los ojos, el cajol, kedei likhol ain achat, para pintar un ojo. La Gemara va a preguntar, ¿acaso se acostumbra a pintar solo un ojo? Siempre se pinta los dos, porque eso es suficiente la medida para un ojo para tener que traer corbán. En la Gemara, devek goma kedei liten berosh ashafshaf. Es la medida que se necesita para poner encima del shafshaf. El shafshaf era como un palo un poco ancho, se ponía goma encima y cuando el pájaro aterrizaba ahí para descansar, se agarraba en la goma y así lo cazaban. Zefet vegofrit, el alquitrán o el azufre, kedei la asot nekev. La medida que se necesita para hacer un hueco quiere decir un instrumento que hay adentro, kesef hay, dice Rashi, quiere decir plata derretida, líquida, se cubre o con zefet o con azufre y después de cubrirlo cuando está cerrado se le hace un hueco pequeño que de ahí se puede echar la plata que está adentro. Entonces esa medida es lo que le da la importancia. Sha'ava, cera kedei liten al pinekev katan. La cera era usada para se hacía un hueco en los barriles de vino para echar de ellos el vino y cuando se termina de echar, cuando hay que guardarlo, se llenaba con cera y la cera otra vez es fácil después calentarla y sacarla otra vez y eso también conservaba el vino. Entonces también ella, kedei liten al pinekev katan, para cerrar con ella ese huequito que hacían para sacar el vino. Jarsit es cuando desmenuzan un ladrillo. Kedei la asot pikur shel tzorfei zaav. También aquí para el kur donde se calentaba el oro. Entonces también dijimos que se hace un hueco y el mapuaj, el que hace aire adentro, quieren pegarlo en ese hueco, se pega con jarsit. Cuando es de oro se usaba el jarsit para cerrar con eso el mapuaj, que se agarre bien sobre el instrumento. Rabbi Yehuda omer kedei laasot pitput. Rabbi Yehuda dice no, que el jarsit, la medida que le da importancia es cuando es usada, es la medida que es necesitada para hacer pitput. Pitput quiere decir la base, como un pie pequeño, es la base donde se pone el kur de los tzorfei zahav. Y subin, dice la Gemara, subin, quiere decir aquel capa que se saque, la capa, una de las capas del trigo que se saca, se separa el trigo cuando se le hace ketisha, kedei liten al pikur shel tzorfei zaav. Cuando la persona no tiene carbones para calentar el kur de los tzorfei zaav, el ollero que quiere calentar el oro y no tiene carbones, lo calentaba con subin, hacía la fogata de subin y eso calentaba el fuego y eso calentaba el kur con el oro, y entonces la medida que es necesitada para calentar el kur de subin, eso es lo que le da la importancia. Sid, el kal, kedei lasud ktana sheba banot, lo que es necesitado para ponerle a las niñas pequeñas, lo ponían para que se les caiga el pelo, y entonces esa medida que es necesitada para ese uso le da la importancia. Rabbi Yehuda omer kedei laasot kalkal. Rabbi Yehuda dice no. Si la medida que es necesitada para el calcal
es también la misma idea que se pone el sid para los pelos, pero se pone en los lados de la cara, arriba, en los llamados tzdaim, y eso ayuda para que los pelos queden más lisos en ese lugar. Si lo hizo de esa forma, ya con eso tiene que, ya le da importancia. Y última cosa que trae la Mishnah, dice Rabbi Nehemia Omer que dei lasud un dapi. Rabbi Nehemia no acepta con Rabbi Yehuda, sino dice que la medida del sid es diferente. ¿Y qué es un dapi? Eso ya explicará la Gemara más adelante. Y hasta aquí Ain Het Amud Aleph. Muchas gracias. Beatzlacha.